Bueno, estamos con Gabriela Chen, quien es secretaria del Ministerio de Gobierno de la provincia. ¿Qué tal? Buenas noches, Gabriela. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, está visitando el interior, esto te está informando que en lo que tiene que ver con la reforma. Sí, estamos acompañando a los convencionales constituyentes. Nos presentamos hoy en Perico para hablar con la gente, para sacar dudas, disipar dudas. La verdad que hubo mucha mala información, mucha información falsa, errónea respecto de lo que fue la reforma de la Constitución. Así que más que nada es poder conversar con la gente, que la gente se pueda sacar las dudas y tratar de llevar tranquilidad y poder recuperar la paz social que tanto queremos los jujeños. Gabriela, ¿cree que hay una mala intención por parte de otros sectores políticos? Sí, por supuesto. Tal es así que hoy, por ejemplo, nos llegó una constitución apócrifa, una constitución falsa, que no era el texto que se aprobó, que anda circulando. También podemos ver todo el tiempo en redes sociales que circulan audios, mensajes, videos de personas que transmiten una información que no es verdadera. En muchos casos la gente por desconocimiento y en otros casos por un grupo minoritario que está tratando de llevar miedo a la gente. Así que bueno, lo que queremos es que la gente pueda conocer la verdad, pueda conocer cuáles son los derechos que amplía esta Constitución, cuál fue el proceso de reforma. Así que estamos yendo a distintos puntos de la provincia. Esta mañana estuvimos en 3 radios junto con una de las convencionales, con Cristina de Jorge, y bueno, hoy acá en Perico con toda esta cantidad de gente que pudo sacarse todas las dudas que tenía al respecto con el texto constitucional vigente en mano. ¿Están recorriendo todo lo que es el interior? Sí, estamos recorriendo distintos puntos del interior por parte del Ministerio de Gobierno y Justicia y también en compañía de los distintos convencionales. Recordemos que han sido 48 los convencionales constituyentes y de esos el 29 pertenecen al Frente Cambia, así que siempre vamos acompañados de algunos de los convencionales para que las personas que han estado en la reforma constitucional, que han sido los que han participado de las distintas comisiones, puedan transmitir a la sociedad qué es lo que se reformó y cuáles son los fundamentos. Gabriela, obviamente que todos los pueblos son realidades distintas, ¿no? Seguramente distintas consultas. Y en la zona de los valles, ¿qué es lo que más preguntan? Y las mayores dudas que hay es respecto de las tierras fiscales, que es un artículo que mantiene su redacción, que es el artículo 74. Lo que se sacó es el Instituto de Colonización, que es un instituto totalmente antiguo. Estamos hablando de una constitución de 1986. Tal es así que yo no había nacido cuando se sancionó la Constitución. Es una Constitución de 37 años y la sociedad, el pueblo jujeño en estos 37 años ha cambiado. Es más, se ha modificado la Constitución Nacional en el 94 y era necesario adecuar el texto de nuestra provincia al texto de la Constitución Nacional. Otro de los artículos que por ahí se preguntó, el tema de la manifestación, que también es un artículo que mantiene su vigencia, el artículo 32. Lo que no se quiere es la violencia. O sea, la gente puede manifestarse, pero no en forma violenta. No queremos que se repita lo que ocurrió el otro día, el día martes, que pudimos ver afuera de la legislatura. La gente puede manifestarse en forma pacífica, no en forma violenta. Y otra de las dudas que por ahí la gente tiene respecto del artículo 50, que tiene que ver con los pueblos originarios, que bueno, yo digo lamentablemente porque yo creo que el texto constitucional que se proponía, que se quería reformar, era un texto superador, que reconocía la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, reconocía su educación bilingüe, el otorgamiento de la personería jurídica, el otorgamiento de la posesión y la propiedad comunitaria, la consulta previa e informada, y todo esto que era acorde al artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el convenio de la OIT. Lamentablemente, por la desinformación que hay y por la mala información, por la información tergiversada que circula, se tuvo que volver al texto anterior, que es un texto netamente tutelar. Decía el gobernador que esta va a ser una constitución modelo para las otras provincias. ¿Puede ser tan así, Gabriela? Mira, yo te lo digo como profesional del derecho, soy abogada hace 10 años. La verdad que es un texto superador, se reconoce el derecho de los niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, los derechos de las juventudes, de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad.
el derecho que tienen las personas a la conectividad, que hoy por hoy con la pandemia pudimos ver que ya no es un lujo, es una necesidad. Los niños, niñas necesitan la conectividad para poder educarse. Reconoce todos los derechos que tienen que ver con el ambiente, con el cambio climático. La verdad que creo que es un texto constitucional que por lo menos va a durar 30 años sin modificarse. Bueno, aunque apuntan a 50 años. Ojalá sea así. Y bueno, hay que ir adecuándose a las nuevas necesidades de la sociedad, a las nuevas leyes también que vayan surgiendo. También hay que tener en cuenta que mucho de lo que establece esta Constitución son cosas que, si bien se le dio un rango constitucional, fueron decisiones que ya le había tomado el gobernador de la provincia en el año 2015, como por ejemplo la Oficina Anticorrupción, que ya existía, ya estaba por medio de una ley, ya venía funcionando, pero se le otorga rango constitucional. El Consejo Provincial de la Mujer, que también ya estaba en funcionamiento, sin embargo ahora se le otorgó rango constitucional. El derecho de las diversidades, que ya teníamos una dirección de diversidad. Entonces es un trabajo que ya se viene haciendo desde el 2015. La quita de los fueros. Con el tema, perdón, ¿cómo? La quita de los fueros. Eso es algo muy importante. Hoy por hoy, con la nueva Constitución que ya está vigente, los diputados ya no van a tener fueros, es decir, si cometen un delito van a tener que responder por sus actos como cualquier ciudadano jujeño, porque ya no van a tener fueros, y también lo que es la limitación de los mandatos para los intendentes y para los legisladores, que antes de esta Constitución podían ser elegidos indefinidamente, de manera que tenemos intendentes, tenemos diputados que tienen periodos de hasta 20 años. Hoy por hoy con esta Constitución van a tener una limitación en los mandatos, que es necesario la alternancia en los cargos públicos. Sobre ese tema, algunas ciudades van a tener que modificar entonces lo que es la Carta Orgánica. La Carta Orgánica se va a tener... Una Carta Orgánica no puede ser superior a una Constitución. No puede ser superior. Hay municipios que son los municipios más grandes, como por ejemplo el Capital, San Salvador de Jujuy, o Libertador General San Martín, San Pedro. Bueno, hay algunos que ya dictaron su carta orgánica. Ellos podrán hacer una modificación adecuándola a la nueva Constitución. Y hay otros municipios que se rigen por la Ley Orgánica de Municipios, que es sancionada por la legislatura. Así que seguramente también va a haber una nueva Ley Orgánica de Municipios, se va a sancionar una nueva ley para adecuarla a la nueva Constitución, que tenemos la figura que puede ser receptada en cada carta orgánica también del viceintendente. Y nos estamos olvidando algo fundamental, que es justamente la creación del Consejo de la Magistratura, que es tu terreno. Sí, bueno, algo que también me parece muy importante resaltar, que en la provincia, desde la gestión del gobernador Gerardo Morales, ya se vienen ocupando los cargos del Poder Judicial, los de nivel más alto, como defensores, fiscales y jueces, por concurso, que antes recordemos que se hacían a dedo. Antes se hacían a dedo. Hoy por hoy tenemos un sistema de concurso y bueno, al haber receptado el Consejo de la Magistratura por parte de la Constitución de la provincia, no solamente también va a ser por concurso, sino también que se va a poder ver el poder disciplinario que va a tener este Consejo de la Magistratura. Hay jueces que muchas veces hace muchísimos años han cometido errores y no han tenido ningún tipo de sanción, ningún tipo de sanción disciplinaria, que bueno, todo eso va a ser visto por parte del Consejo de la Magistratura. Ahora, bueno, está conformado por 9, 4 obviamente de lo que tiene que ver con la justicia y los 5 del sector político. Ahí no habría una cuestión de que no se va a poder, digamos, ganar siempre desde el lado por parte de quienes administran justicia. El Consejo de la Magistratura es un órgano que ya está receptado en constituciones provinciales de otras provincias. Era necesaria la incorporación, incluso no solamente el Consejo de la Magistratura, sino que otra modificación que hubo fue el nombre del Superior Tribunal de Justicia, que pasa a ser una corte, y lo que es el juicio por jurado, que lo teníamos en la Constitución Nacional y que no se venía aplicando en la provincia. Entonces creemos que la Constitución que se sancionó es acorde a las realidades que se viven y a las necesidades del pueblo jujeño. Y por último, a la gente que corta la ruta,
que impide el derecho de los otros, ¿qué les diría, Gabriela? Que reflexionen, que puedan tener la empatía de que hay mucha gente que necesariamente tiene que trabajar o por cuestiones de salud o el turismo. Hay gente que vive del turismo, no son grandes empresarios, son pequeños emprendedores, el que vende bollo, el que vende tortillas, el que vende artesanía, el que tiene un pequeño hostel y que se están viendo perjudicados. Así que no crean en todo lo que dicen, no crean en todo lo que ven en redes sociales. Hay mucha información falsa que viene circulando, que nos llega por WhatsApp, que nos llega a través de distintas redes, que no crean en todo lo que dicen. La Constitución está publicada en el boletín oficial, sí, la mayoría puede tener acceso a internet y puede descargar el verdadero texto de la Constitución. Y si existen dudas y es necesario que vengamos nuevamente a Perico, que nos juntemos con los distintos sectores, está la voluntad por parte del gobierno y está la voluntad también por parte de los convencionales constituyentes. ¿Cree que va a haber conciencia por parte de los manifestantes que no es la vía del reclamo y que va a seguir adelante lo que es la reforma constitucional? La reforma ya está vigente. La nueva Constitución rige desde el momento de su publicación. Ya está publicada en el boletín oficial y hoy por hoy es un texto constitucional que nos rige a todos los jujeños. Bueno, Gabriela seguramente va a seguir recorriendo lo que es el interior y de todas maneras hay que seguir en esto de aclarar el tema, porque creemos que a cuanto más día pasa hay más confusiones. Lo que sí está en cuestión del por qué no se dieron las charlas antes. Primero vale aclarar que la ley de necesidad de reforma se dictó en septiembre del año pasado y a partir de ahí el Frente Cambia Jujuy viene trabajando con distintos sectores respecto de esta necesidad de reforma. Tal es así que el 7 de mayo todos concurrimos a votar por convencionales constituyentes, llevamos la voluntad y los convencionales del Frente Cambia Jujuy fueron elegidos con el 50% de los votos. Se han reunido con más de 400 personas. Hay algo que hay que tener claro: el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Vivimos en un sistema representativo, republicano y federal, en donde nosotros elegimos a nuestros representantes y nuestros representantes son los que trabajan para modificar, en este caso, la Constitución, o en el caso de las leyes, son los diputados. Entonces, es imposible hablar con cada uno de los jujeños. Se citaron a los distintos sectores, se citaron más de 150 comunidades aborígenes a través de su comunero, a través de su representante. Se sentaron con los gremios docentes, se sentaron con los gremios estatales, citaron alumnos a docentes. Entonces creo que el trabajo fue arduo y también hay que tener en cuenta que el único anteproyecto que se presentó fue del Frente Cambia Jujuy. O sea, cada sector político también tenía la responsabilidad de llevar su proyecto. El Frente Justicialista trabajó muy bien, por lo que pude hablar con los convencionales constituyentes, hicieron sus aportes, incluso habían algunas cuestiones que estaban dentro del anteproyecto que presentó el Frente Cambia, como por ejemplo que se creía que era mejor las elecciones cada 4 años y no cada 2 años, porque el pueblo a veces está cansado de ir cada 2 años a votar y también el gran gasto que implica ir a votar cada 2 años. Y lo que se proponía era que se vote cada 4 años. El Frente Justicialista no estuvo de acuerdo, se hizo marcha atrás y se dejó como estaba, por lo que seguiremos votando cada 2 años. Entonces se llegaron a consenso. El Frente de Izquierda se levantó, no quiso seguir el mandato que le dio el pueblo para que participe de la reforma, no lo cumplió. Entonces creo que el trabajo por parte de los convencionales constituyentes de ambos frentes, tanto del justicialismo como del Frente Cambia Jujuy, tuvieron la responsabilidad de sentarse, de emitir dictámenes, de citar a la sociedad civil y bueno, dictaron un texto constitucional que yo creo que es superador y seguramente que con el tiempo va a ir siendo estudiado por distintos especialistas en derecho y la sociedad va a ver que no se quiso otra cosa que otorgarle derechos al pueblo. Más allá de la presentación de la inconstitucionalidad, ¿cree que no va a dar lugar la justicia federal? Y bueno, ya será un tema que tendrá que a mi entender,
no hay ninguna contradicción con la Constitución Nacional, al contrario, se toma la Constitución Nacional en muchos de los artículos, pero bueno, si alguien tiene alguna duda, las vías legales, el acceso a la justicia está abierto. La vía no es la violencia, la vía no es el corte de ruta, la vía no es tirar piedra, la vía no es perjudicar al otro. O sea, los derechos de uno llegan hasta donde empiezan los derechos del otro. Entonces, creo que las vías legales y el acceso a la justicia está. Lo que no hay que hacer es violentar, lo que no hay que hacer es coartar el derecho de las otras personas. Bueno, doctora, muchísimas gracias. A ustedes.